la importancia que tiene primero comprender las diferencias que hay entre un proyecto político y otro. Entender que la derecha, o el neopanismo, o los neoconservadores del gobierno federal, que están en el gobierno federal desde el 2000, y quizá desde mucho antes, quizá desde esos momentos en los que Salinas pacta con un sector del Partido Acción Nacional y les entrega parte de las decisiones fundamentales revolucionarias que tuvo México, como la situación de la iglesia. Es decir, el PAN está en el poder justamente para beneficiarse. Yo creo que ellos no son demócratas, son oligarcas, son un grupo de pocos que tienen dinero y que buscan dinero, que están buscando el poder para tener dinero, que no están buscando el poder para beneficiar, que no son socialmente responsables, que tienen una visión familiar, son pues todavía la rebaba de una idea aristócrata del siglo XIX que se acabó cuando los reyes terminaron o perdieron el poder en Europa, pero que todavía hay gente que cree así. Todavía hay gente que cree en los privilegios y que cree que son legítimos los privilegios. Hay gente que cree que la educación debe ser para unos cuantos, y lo hemos visto con muestras suficientes como para poder afirmarlo. Y ellos son un gobierno que, como lo decía Jesús González Esma, hablan de ética, pero saben que no se puede aplicar, creen que no se puede aplicar. Hablan de pluralidad, pero saben que no la aplican. Hablan de democracia, pero saben que no van a consultar a la gente para todo. Hablan de distribución de la riqueza, pero saben que ellos son los que la concentran y saben que ellos son los que perderían más si se distribuyera equitativamente la riqueza. Ellos son los que están en el poder. Claro, en el poder están los que tienen la capacidad de mentir y decirle a la gente: no, nosotros somos demócratas, nosotros creemos en la distribución de la riqueza y vamos a ayudar, y ahora hasta somos los héroes del mundo porque nos salvamos de un virus maligno que se estaba distribuyendo, porque son los grandes mentirosos, porque son autócratas. Y en ese sentido, que era en lo que yo estaba, es un verdadero honor para el movimiento y ser parte de un movimiento social en el que podamos encontrarnos, coincidir, convivir y estar reflexionando sobre un proyecto de nación. Compañeros, pues que vamos construyendo una nueva etapa social y política en México, pero también gente que, como Jesús González Esma, viene de otras luchas, de otras formas de entender, y que finalmente están construyendo un movimiento social. Gente que además, cuando ha ocupado espacios de representación popular, ha representado a la gente mucho más allá de levantar el dedo y decir: estoy en contra de esto. Yo siempre he creído, y creo que es una tendencia incluso para decidir nuestro voto en la elección del 2009, de que los diputados y los representantes de oposición no pueden dedicarse a votar en contra de la ley, porque cuando son minoritarios, ¿de qué sirve que tengamos a 100, 130 diputados federales que voten en contra cuando pasan por encima 380 y votan a favor? Ya se votó, ya vamos a nuestra casa, no pasó nada. De nada sirve ser un diputado si nada más vas a ir a votar en contra. Y lo que hace Jesús González Esma cuando es diputado es simplemente no quedarse callado. Se convierten estos diputados, y deben de convertirse, y los que vamos a elegir deben serlo, en informadores, divulgadores de todo lo que está sucediendo y se está probando allá adentro. Tienen que ser los que denuncien, los que levanten la voz, porque finalmente el fuero se hizo para eso, para poder denunciar al poder público de todas las tropelías, de todos los arrebatos autoritarios que se hacen, porque de todas maneras no nos pueden hacer nada. Y lo digo con toda franqueza, es un honor ser parte de un movimiento en el que podemos coincidir con alguien que, cuando fue diputado, se atrevió a enfrentarse a una mujer que, como Marta Sagún y a su familia, se sirvió no solamente con la cuchara grande, sino se sirvió de todo lo que pudo para enriquecerse, para amenazar, para ser ella el emblema de poder que representan los panes.
Yo aprovecho porque Herrés es muy amable, muy de veras desmedido en sus consideraciones respecto de mí, pero me interesa mucho por su juventud hacerle ahora una confrontación de lo que era el PAN original, el PAN con sentido ético, con sentido de la política como vocación de servicio y no de beneficio personal, en el caso ahora de la militarización de México. En 1968 yo estaba saliendo de la Facultad de Derecho, naturalmente estábamos en el movimiento, éramos de la juventud panista, yo jefe nacional juvenil del PAN, y nosotros estábamos naturalmente con el movimiento contra la imposición de Díaz Ordaz, contra la invasión de los carabineros carabineros en Chile, aquí se les denominaba de otra manera, a la escuela choperena, a la Boca 2. Nosotros estuvimos en las manifestaciones naturalmente con el rector Javier Barrosierra, y la Diputación del PAN condenó. ¿Y quiénes eran diputados de Acción Nacional? El maestro Rafael Preciado Hernández, director del Seminario de Filosofía del Derecho en la Facultad de Derecho. Estaba Efraín González Luna, un pensador Efraín González Mofín, un pensador de grandes alcances, filósofo. Estaban bueno, José Ángel Conchello, había realmente gente muy valiosa del PAN en la Cámara. Bueno, ahí se condenó radicalmente y con la Constitución en la mano la intervención del ejército para preservar, según el gobierno, la paz pública, porque fue una invasión a los territorios de la universidad, una represión contra los que protestábamos contra los abusos del poder, y fue en realidad el tratar de contener una expresión juvenil de cambio que solicitábamos, que reclamábamos con todo nuestro coraje en esos tiempos. Hoy, sin recato alguno, justamente Calderón repite lo que hizo Díaz Ordaz: llevar al ejército a otras funciones que no le corresponden. Y eso simplemente porque se lo dijo Bush, porque se lo sugirió en aquella primera entrevista en Mérida. No tuvo ni siquiera pues el discernimiento, la capacidad de consultar su constitución y decir ¿para qué está hecho el ejército? En lugar de resolver un problema lo va a complicar, como está ocurriendo. Más de 7,000 víctimas de la militarización de la policía es un saldo terrífico para cualquier poder. Ahora se da cuenta que no, que se equivocó el camino, que primero hay que cerrar los circuitos financieros, que primero hay que decirle a los gringos que no nos manden armas, como si la aduana nada más fuera de allá para acá y no de allá para acá, de acá para allá. Y primero lo que hizo impulsivamente es sacar al ejército, provocar la tragedia en muchísimos sitios de la República, el luto, pero no solo eso, también el atraso económico. Estoy hablando de Ciudad Juárez, que conozco perfectamente, cómo ha cambiado la vida, ha atrasado la economía, la sociedad, la cultura, todo. Bueno, esto contraviene pues el pensamiento original de Acción Nacional. Acción Nacional, desde la Cámara de Diputados, con sus diputados, condenó la entrada del ejército a la Universidad Nacional y el uso del ejército como policía. Y hoy Calderón hace exactamente lo contrario. Utiliza, contraviene la Constitución y nos tiene a los mexicanos en un estado de zozobra que realmente no tenemos, no lo merecemos y no podemos vivir en esas condiciones. Tenemos por lo tanto que accionar a la Cámara de Diputados para que recomponga las cosas, para que restablezca el orden constitucional y haya posibilidades de seguridad pública sin que se violen garantías ni se abatan las condiciones de sobrevivencia de grandes territorios de nuestra nación, como está ocurriendo hoy. De modo que, y sobre todo, tampoco comprometer la soberanía nacional.